Continuamos entonces con nuestra penúltima charla del día de hoy. Esta lleva por título Parto simulado interdisciplinar, percepción de la experiencia en estudiantes de obstetricia y técnicos en enfermería en dos instituciones de educación superior. Este trabajo fue realizado por el equipo compuesto por Priscila Muñoz Quesada, Mónica Guajardo Tejo, Cristian Hernández Valenzuela y Eduardo Herrera Aliaga, en un trabajo colaborativo entre la Universidad Bernardo Higgins y la Universidad Andrés Bello, ambas de Chile. Por favor, Eduardo y Priscila pueden compartir para comenzar con su presentación. Ok, buenas tardes a todos. Hola Tania, gracias. Primero agradecer por la oportunidad de presentar nuestro trabajo. Este estudio se realizó en el área de simulación clínica. Para contextualizar, la simulación clínica es una metodología de enseñanza-aprendizaje que recrea ambientes reales en espacios seguros con la tecnología similar o igual al que es ocupado en los ambientes reales. Cada carrera entrena a sus estudiantes en el núcleo de su disciplina. Y en el año 2019, la Escuela de Obstetricia de la Universidad Bernardo Higgins, en conjunto con el Centro de Simulación UBO y la Escuela de Salud DUOC de la sede de San Bernardo, inician un proyecto de colaboración mutua para crear un escenario que integrara a ambas carreras, a los estudiantes de obstetricia de la Universidad Bernardo Higgins y a estudiantes de técnico en enfermería de DUOC. ¿Con qué propósito? Con el propósito de prepararlos para trabajar en los ambientes reales en donde se trabaja de manera colaborativa con distintas disciplinas. Ese era el propósito. Eduardo, por favor. En los materiales y métodos que se utilizaron para este estudio, el objetivo era conocer la percepción de los estudiantes sobre la atención de un parto interdisciplinario. Ese fue el escenario que se diseñó. El paradigma cuantitativo, un alcance descriptivo con un corte transversal, una muestra de 27 estudiantes intencionada, 18 estudiantes eran técnicos de enfermería del DUOC y 9 estudiantes de tercer año de obstetricia de la Universidad Bernardo Higgins. La actividad se realizó en fases. Brief consiste en una reunión previa al desarrollo del escenario mismo, en donde se le da seguridad psicológica al estudiante, se le asignan los roles, los cuales van a participar en el escenario, se le da los objetivos de la actividad y se le da el tiempo de duración del escenario. Luego viene el desarrollo en sí del escenario que fue diseñado en un parto fisiológico donde los estudiantes tenían que atender tanto a la mujer como a su recién nacido y cada uno de los estudiantes tenía un rol asignado. El escenario duró aproximadamente 20 minutos por grupo y luego del desarrollo venía el debriefing clásico, que es una especie de reflexión, una conversación que se hace en conjunto con los estudiantes y el docente, en donde se analizan 3 fases. Primero se despejan las emociones de los estudiantes, cómo se sintieron en el escenario, y luego el análisis de lo que se llevó a cabo dentro del escenario. Y luego la fase de cierre, donde los estudiantes nos refieren qué rescatan o con qué se quedan del escenario que vivieron. Inmediatamente después del debriefing se aplica el instrumento de nuestro estudio. El instrumento fue un instrumento de tipo estructurado que contenía 11 ítems. Fue validado primeramente por expertos y consistía en una escala tipo Likert de 1 a 5, donde 1 correspondía a insatisfacción total y 5 a satisfacción total. Se abordaron las áreas contenido, metodología, rol del alumno y valoración, y se administró confidencialmente de forma individual en relación a aspectos éticos de ambas instituciones. Los resultados del estudio participaron en total 18 estudiantes de TENS, 9 de obstetricia. El promedio de edad fue para TENS 23 y para obstetricia más o menos 24. Y la distribución por sexo se puede ver ahí en la tabla. En relación a los resultados, se encontró que fueron mayormente valorados algunos aspectos como la profundidad que se esperaba en cuanto al contenido de parto. También fue valorado positivamente
la actividad que motivó, como lo hemos visto en presentaciones previas, que es importante la motivación. En este trabajo se vio que los estudiantes valoraban positivamente ese aspecto. También, asimismo, se vio que la actividad la consideran útil para el proceso de formación. Los aspectos con menor valoración tienen que ver con la duración, el tiempo destinado para el escenario, que en general destinamos un tiempo, pero en general al alumno siempre les falta un poco de tiempo para desarrollar, digamos, porque está en un proceso de aprendizaje, y establecemos estándares más bien clínicos, normales, y por cierto el estudiante siempre va a sentir que le falta tiempo para desarrollar la actividad. Y también aspectos que también fueron menor valorados tenían que ver con la fidelidad al ambiente. Probablemente tienen que ver con la calidad y la logística, debido a que son escenarios extremadamente complejos, bastante parecidos a la realidad, y ahí se valoró un poco menor, aún alto, pero se valoró en menor escala, ¿ya? La confiabilidad del ítem se midió a través del coeficiente alfa, y para el grupo de TENS fue 0,75, para el grupo de obstetricia fue 0,83, y considerando ambos grupos fue de 0,8, lo que consideramos que es un valor, digamos, aceptable en cuanto a la confiabilidad del instrumento. En cuanto a las conclusiones, podemos mencionar que la actividad fue bien valorada en general, en la mayoría de los aspectos. Los aspectos menos valorados tuvieron que ver con la implementación de los recursos físicos, y son aspectos tenían que ver bastante con lo interdisciplinario, que era el objetivo de la experiencia, es cierto, o sea, establecer cómo trabajan las profesiones en ambientes donde pueden trabajar en equipo, pueden manejar recursos en crisis, etc. ¿Ya? Y a pesar de que hay muy pocos estudios, en español ninguno, estos son datos coincidentes con otras experiencias, como las que están citadas ahí, recientes. Insistimos que no hay muchos estudios previos al respecto, y más bien se han evaluado desde el punto de vista cualitativo, ¿ya? Consideramos que es necesario mejorar algunos aspectos como la logística, la cantidad del tiempo, y también aumentar la fidelidad, que en simulación le llamamos fidelidad al nivel en que la simulación imita la realidad. Y como proyecciones es necesario evaluar cómo este tipo de escenario impacta en el aprendizaje y cómo es la curva de aprendizaje, o sea, en cuántas repeticiones del escenario el estudiante logra un estándar adecuado. Para algunos escenarios como RCP, por ejemplo, son de 4 intentos. Por ejemplo, para una atención de parto consideramos que son aproximadamente entre 20 y 25 intentos, dada la complejidad. Así que esa curva es necesario poder implementarla probablemente en estudios futuros. ¿Cuáles son las limitaciones de este estudio? El tamaño de la muestra, porque es pequeño, pero fue, digamos, la muestra fue la población en este caso. Y asimismo el diseño del escenario, dado que los estudiantes de obstetricia en general tienen un poco más de roles que los alumnos de TENS, ¿ya? Y también importante porque considerar el efecto novedad, porque como es una actividad novedosa, probablemente la valoran con mayor, le da mayor puntuación. Entonces, cuando uno la aplica sistemáticamente, probablemente pueda bajar la valoración. Nuestros datos de contacto están ahí para cualquier duda, y sería esa es la presentación, Tania. Muchísimas gracias, Priscila y Eduardo. Un excelente ejemplo de trabajo interdisciplinario, interuniversitario, que indudablemente aporta al aprendizaje de los estudiantes y a los requerimientos de hoy en día. José Miguel, ¿hay algunas preguntas? Tenemos algunas preguntas por acá, ya las voy a leer. Una, de acuerdo a la experiencia de ustedes, en este contexto de pandemia, ¿qué útil está siendo la simulación clínica para ustedes como docente y desde la percepción del estudiante? Desde la percepción del estudiante, por ejemplo, se han hecho mediciones locales en nuestra universidad sobre la implementación de la telesimulación en nutrición, que implica la interacción a distancia entre un actor
y un estudiante que están ambos en sus casas o en sus respectivos centros, y hace una interacción a modo de teleconsulta. Se midió ese impacto y también está en desarrollo de esa investigación, y la valoración es bastante positiva, ¿ya? En ese aspecto. La telesimulación en general ha tenido problemas de implementación, dado que obviamente el alumno debe reflejar alguna forma su hacer, y eso es bastante complejo porque requiere los ambientes reales. Pero la telesimulación ofrece alternativas bastante reales. Por ejemplo, se le puede entregar algún kit al estudiante donde se le vea y se le grabe desarrollando una habilidad, y desde ese punto de vista se le puede desarrollar feedback, debriefing, y se pueden implementar algunas actividades. Sin embargo, quedamos en deuda con habilidades de tipo más compleja, como el manejo de recursos en crisis, el trabajo en equipo, etc. Sí. Gracias. Otra, ¿cómo fue el trabajo colaborativo entre docentes de diferentes especialidades en el diseño de la actividad? El trabajo fue muy interesante, participó un equipo bastante grande, participaron alrededor de 15 personas, entre técnicos, docentes, y lo importante es definir objetivos, resultados de aprendizaje o competencia de la disciplina respectiva. Y como fue bastante novedoso, la participación de todos fue muy interesante, y esto se realizó, digamos, en un tiempo hacia 2019, y se repitió en varias oportunidades, porque eran sesiones de un día entero, entonces hubo bastante compromiso, y en general la aceptación fue bastante buena. Gracias. Por acá tenemos una última. ¿Cuáles fueron las ventajas de haber realizado la simulación de manera interdisciplinar? Las ventajas de este tipo de simulaciones es que, como lo comentaba Priscila al inicio de la presentación, las estudiantes siempre las disciplinas desarrollan su habilidad en el núcleo de su disciplina, no miran un poco más allá, siendo que en el trabajo habitual se interactúan con médicos, enfermeras, técnicos u otros profesionales, y esas habilidades siempre están un poco en deuda. Desde ese punto de vista, el ejercicio es bastante interesante, porque más allá de las habilidades técnicas, es importante la comunicación, que es lo que más falla, por ejemplo, en una situación de urgencia, ¿ya? Eh, eh, por ejemplo, se indica una dosis de un fármaco, y algunos toman la indicación, otros no la toman. Entonces, el factor comunicación, el factor manejo de recursos en crisis es probablemente el que más falla. Entonces, la ventaja de este tipo de entrenamiento es que generan este tipo de habilidades. Okay. Por acá tenemos otra. ¿Cómo podría trasladarse esta metodología para escenarios complejos, entre paréntesis, de crisis o interdisciplinarios en otras carreras de salud? Ahí podría... perdón. Sí, adelante, Priscila. Sí, cuando nosotros realizamos esta actividad fue mirando cómo se comportan los profesionales en la realidad, ¿no es cierto?, en ambientes hospitalarios. Entonces, para poder trasladar esta metodología a otras carreras, a otras disciplinas, también hay que mirar en cómo trabajamos entre carreras en nivel hospitalario. Por ejemplo, obstetricia y enfermería podrían unirse en el área de urgencia, ¿no es cierto?, donde se tienen que trasladar pacientes de una unidad a otra para hacer interconsultas, evaluaciones médicas. Por ejemplo, en urgencia adulto, si tuviésemos una paciente con observación de apendicitis y hubiese que hacer un diagnóstico diferencial, necesitamos la evaluación médica, ¿no es cierto?, de un ginecólogo. Entonces podríamos hacer un escenario interdisciplinario entre enfermería y obstetricia. Entonces la respuesta sería como mirar en qué ámbitos se cruzan las carreras para así poder recrear escenarios también en simulación clínica de manera interdisciplinar. Se puede hacer entre fonoaudiología y obstetricia, enfermería obstetricia, medicina obstetricia, enfermería medicina. Hay un campo, yo creo que está todavía iniciando en esto, donde queda mucho trabajo por hacer y muchas oportunidades de escenarios interdisciplinares que podemos trabajar, sin duda. Gracias, Priscila. Por acá tenemos otra. Se mencionó en este trabajo, tuvo un impacto emocional en los estudiantes.
En ese aspecto, ¿qué tipos de emociones fueron los más recurrentes en los estudiantes? Hubo emocionalidad de satisfacción, valoraban mucho la actividad. Sí, hubo un momento en que se sintieron frustrados por la parte que mencionó Eduardo de la logística, ¿no? Porque en simulación, en la mayoría de los entrenamientos, los alumnos tienen a la mano los insumos. Nosotros les preparamos en bandeja los insumos y los tienen ahí mismo para la clase que tienen que desarrollar. En esta situación, el diseño del escenario se hizo tal cual como en la realidad. Guardaron los insumos y equipos en los muebles, donde los alumnos tenían que sacar y discriminar qué insumos de esa estación de enfermería tenían que ocupar. Entonces, en esa instancia, ellos declararon sentirse frustrados porque no tenían a la mano los insumos como a lo que estaban acostumbrados en la universidad. Entonces, ahí hubo un poquito de frustración. Pero la mayoría estaban súper contentos, satisfechos por participar, sabían que esto se iba a desarrollar después en un estudio, entonces estaban bien, bien contentos en realidad. Una última, ¿cómo fue la selección de los participantes? La muestra fue, como se comentó, intencionada, se guardó la confidencialidad y era, digamos, un curso que era de estudiantes de obstetricia, que era, digamos, era todo el curso, digamos, en ese momento. Y también los estudiantes de técnico eran básicamente todo el curso, por eso llamamos la muestra de tipo intencionada. Gracias. No hay más preguntas, Tania, por acá. Reiteramos entonces nuestros agradecimientos a Eduardo Herrera y a Priscila Muñoz por su exposición.